Este canal está dirigido a personas que les atraiga y que les guste la investigación policial. Casos complejos en los cuales participé como investigador o como jefe de un equipo. Bienvenidos a nuestro canal YouTube. En fecha 29 de junio de 1987, encontrándonos de guardia en la sede de la División General contra Homicidios en Caracas, Venezuela, recibimos llamada telefónica notificando sobre la ubicación de un cadáver en la urbanización de Ras el Ávila, ubicada en el este de la ciudad. Nos trasladamos al lugar todos los equipos de investigaciones, técnica policial e inspecciones oculares. Una vez en el lugar pudimos observar el cadáver de una persona del sexo masculino, atado de pies y manos y con signos de estrangulamiento. Dentro de las investigaciones y pesquisas realizadas dentro del apartamento, tanto por funcionarios de técnica policial como funcionarios de investigaciones, pudimos identificar a esta persona como un profesor de la Universidad Central de Venezuela, identificado como José Luis Rey Castellanos, dedicado a impartir la rama de la biología en ese centro universitario. Continuando con los detalles y la inspección del apartamento, pudimos observar que todo se encontraba en bastante desorden y se logró determinar, luego de entrevistas con algunos familiares que se hicieron presentes, que hacían falta varios objetos de valor, entre los que podemos identificar equipos de TV o televisión. Estas entrevistas en el sitio del hecho o en el edificio donde residía el profesor Rey Castellanos nos dieron frutos, nos dieron resultados, ya que pudimos establecer que el profesor era objeto de visitas constantes por parte de personas allegadas, por parte de amigos y por supuesto por parte de alumnos a los cuales impartía sus instrucciones. Empezamos a recoger o a colectar las evidencias que consideramos importantes en el sitio del hecho, y entre ellas pudimos establecer agendas telefónicas, tarjetas de presentación personales. Al igual, quiero aclarar que el objeto de esta colección, cuando hablo de tarjetas de presentación y cuando hablo de tarjetas, agendas telefónicas, era motivado que para ese momento en Venezuela no existía la telefonía celular y la única empresa existente para el momento era la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CANTV. Por ello, la presencia en el sitio de las agendas telefónicas. Continuando con la inspección de las diferentes áreas, nos llamó la atención tanto a los investigadores como a los técnicos que se encontraban efectuando su labor, la presencia en el piso, ya saliendo prácticamente del apartamento, en la sala principal, de una toalla o un paño de color blanco impregnado de sangre, lo cual por supuesto fue colectado con evidencia de interés, y lo cual nos daba a entender y nos indicaba que posiblemente él o las personas participantes en el hecho podía haber resultado herida, ya que el cadáver se encontraba, como lo manifesté, atado de pies y manos, y era imposible que se hubiese trasladado al lugar donde apareció la toalla. Con estas evidencias nos trasladamos a la sede central y nos repartimos las evidencias colectadas. La División de Inspecciones Oculares, Dactiloscopia, se encargó, por supuesto, de empezar a procesar los rastros, que fueron bastante numerosos, encontrados en diferentes partes del apartamento. La toalla, por supuesto, impregnada de sangre, fue llevada al laboratorio de la sede central, y las agendas y las tarjetas de presentación personal fueron preservadas por los investigadores que nos encontrábamos en el sitio y que íbamos a ser los principales en empezar a ver qué había ocurrido y cómo había ocurrido en el apartamento. Continuando con esto, paralelamente, de alguna manera, empezamos con lo que teníamos más a la mano, y eran las agendas telefónicas. Simultáneamente, ya conocíamos por las entrevistas de los vecinos y familiares que él o los delincuentes se habían llevado el vehículo Jeep de color azul, modelo renegado, propiedad del profesor Rey Castellanos, por lo cual procedimos a emitir las comunicaciones necesarias y a dejarlo solicitado a nivel nacional. Con el paso de los días, aproximadamente el tercer o cuarto día de la investigación, fuimos notificados
Y aquí la investigación empieza a producir sus frutos de que la brigada o la división de patrullaje vehicular de la Policía Técnica Judicial había ubicado el vehículo Jeep en las inmediaciones de la avenida Libertador, por lo que inmediatamente los investigadores y técnicos también nos trasladamos al sector para preservar y trasladar el vehículo a un sitio donde se pudiese hacer el trabajo criminalístico o levantar las huellas que pudiesen estar dentro del mencionado vehículo. Asimismo, paralelamente seguíamos en la investigación con la citación de las personas que se encontraban registradas en la agenda telefónica. Y es así, aproximadamente a las 3 semanas de investigación, cuando en uno de los apartes o en una de las letras ubicamos un nombre que decía Pedro Sabana Grande. Se llamó o nos comunicamos a ese número y fuimos atendidos por una persona del sexo femenino, quien al preguntársele por Pedro manifestó que ese ciudadano ya no residía allí y que tenía aproximadamente una semana que había abandonado el lugar, y procediendo a trancar la comunicación. Intenté nuevamente comunicarme con el mismo número, con los mismos resultados, por lo que efectué llamada telefónica a la División General de Inteligencia para que me aportara la ubicación del serial telefónico, que si mal no recuerdo empezaba por 7172 y estaba ubicado en la zona de la Florida. Una vez con el resultado aportado por la División de Inteligencia, me trasladé al lugar en compañía de otros investigadores y allí sostuvimos entrevista con la persona del sexo femenino que había atendido la llamada en 2 oportunidades y por supuesto la había cerrado o había colgado el teléfono. Nos identificamos como investigadores de la División contra Homicidios y le manifestamos que habíamos llamado en 2 oportunidades y que nos habían cerrado el teléfono. Aceptó que había sido ella y al preguntársele sobre esa persona que aparecía registrada de nombre Pedro, nos manifestó que era una persona que se había ido de allí y le había dejado 2 meses debiendo el arriendo, ya que esto se trataba de una pensión de mala muerte, una pensión con escasos recursos de limpieza en una zona no muy buena, y es por ello que nos llamó la atención. Ella, favorablemente para la investigación, tenía registrado el nombre de esta persona, a quien identificamos plenamente como Holz Garófalo Pedro, un primer apellido que nos llamaba la atención, ya que inmediatamente nos dimos cuenta que era de origen alemán. El garófalo, también poco común en Venezuela, pero teníamos lo principal, teníamos su número de cédula, y de allí salimos inmediatamente a la DIEX o la DEX, en ese entonces, y todavía funcionando en la Plaza Miranda, su sede central. Allí logramos entrevistarnos con el funcionario de guardia o de enlace por nuestra institución ante ese organismo, a quien le solicitamos nos buscara por el número de cédula la DECA dactilar. La DECA significa el registro dactiloscópico de cada uno de los dedos cuando sacamos la cédula de identidad por primera vez. Una vez con la DECA dactilar en nuestro poder y el registro de direcciones aportadas por el ciudadano Holz Garófalo Pedro, nos trasladamos hasta la división de dactiloscopio, donde le hicimos entrega de la tarjeta con las 10 rastros, la DECA dactilar. Pedro Arias, uno de los mejores técnicos que ha tenido la división de dactiloscopio, y él inmediatamente, en presencia de nosotros, buscó la carpeta del caso del profesor Rey Castellanos y con su lupa inmediatamente comparó los rastros que reposaban en la tarjeta DECA dactilar y los rastros colectados en el apartamento donde apareció muerto el profesor Rey Castellanos, y fue concluyente, nos dijo tajantemente: esta persona está registrada en el apartamento. De los rastros colectados son pertenecientes una gran parte a esta persona, a Pedro Holz Garófalo. Con esta información y ya motivados porque teníamos algo donde podíamos establecer ya una persona que estuvo recientemente o cercana a los hechos o durante los hechos dentro del apartamento, llegamos a la división y nos entrevistamos con el jefe de la brigada, el inspector Alberto Ramírez, quien al narrarle lo que habíamos hecho durante el día, le pareció que el día había sido fructífero, ya que habíamos logrado identificar una persona. Esa persona, al ser comparada en dactiloscopia, nos arrojó
que había estado presente en algún momento al interior del apartamento. Y algo que más nos llamaba la atención, cuando comparamos el sitio donde había sido recuperado el vehículo Jeep renegado, propiedad del profesor Rey Castellano, la distancia donde había sido recuperado a la pensión donde vivía esta persona, no distaban 5 o 6 minutos caminando. Eso, por supuesto, nos inclinábamos a que estábamos sobre una pista muy fuerte y que de alguna manera implicaba a esta persona. Pero, por supuesto, al no tener una entrevista con él, no podíamos determinar realmente si había o no participado en el homicidio. La decisión del jefe de la brigada, Alberto Ramírez, fue rápida y determinante, indicándonos cuál es la última dirección que le aparece. Se le indicó que era la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, Venezuela. Ese mismo día, siendo aproximadamente las 6 de la tarde, 7 de la noche, nos trasladamos gran parte de la brigada e investigadores a la ciudad de Puerto La Cruz, donde arribamos aproximadamente sobre las 11, 12 de la noche. Una vez en la ciudad de Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui, y siendo ya casi la medianoche, llegamos al lugar e inspeccionamos el sitio, que se trataba de un edificio de aproximadamente 3 o 4 pisos. Logramos ubicar el lugar y por instrucciones del jefe de la brigada nos fuimos a descansar, entre comillas, al Paseo Colón, donde pernoctamos aproximadamente hasta las 4 o 5 de la mañana, momento en que nuevamente nos hicimos presentes en el lugar donde presuntamente residía el ciudadano Pedro Holch Garófalo. Al tocar las puertas fueron abiertas por una dama quien manifestó ser la madre de esta persona. Le indicamos que necesitábamos entrevistarnos, que necesitábamos hablar con él, y esta persona salió de uno de los cuartos llamándonos la atención inmediatamente de que presentaba un vendaje en una de sus manos. Esta persona le indicamos que tendría que acompañarnos a la sede central de la División contra Homicidios en Caracas, y de allí, por supuesto, iniciamos el viaje de regreso. Un viaje donde cada uno de los investigadores iba girando la mente, iba sacando conclusiones de qué había pasado. Hasta este momento no le habíamos tocado el motivo de la detención por el cual estaba siendo trasladado a la ciudad de Caracas. Pero nos llamó la atención que cuando estábamos ingresando, ya entrando a Caracas y a la altura precisamente de la urbanización Terraza del Ávila, el ciudadano Pedro Holch Garófalo rompió el silencio y manifestó tajantemente lo siguiente: por los medios de comunicación y por la prensa me enteré de la muerte de un amigo mío que era profesor universitario y que vivía ahí en esa urbanización. Esto de alguna manera nos dejó fuera de base, ya que de alguna forma él estaba justificando su presencia, ya que igualmente agregó de que había visitado en varias oportunidades el apartamento, compartiendo bebidas y conversaciones con el profesor universitario. Esto, lejos de desanimarnos, agarramos más fuerza. Llegamos dentro de unos 30-40 minutos a la división. Ya era mediodía hacia la tarde. Nos fuimos algunos a refrescarnos, a cambiarnos de ropa, y quedamos de vernos nuevamente a las 8 o 9 de la noche en la sede de la división para seguir con las investigaciones y con el interrogatorio de la persona que había sido trasladada a la División contra Homicidio. Antes de irnos a ese break, a ese descanso y a cambiarnos y ducharnos a nuestra residencia, a nuestros hogares, el jefe de la brigada llamó a un técnico del laboratorio para que tomara una muestra de sangre de Holch Garófalo y lo comparara con el paño o la toalla encontrada a la salida del apartamento y la comparara a ver qué similitud se pudiese obtener. Cuando llegamos a las 7 u 8 de la noche para continuar con las investigaciones, ya el laboratorio, de una manera eficiente, nos tenía el resultado del tipo de sangre de Garófalo y era compatible en un 100% al ubicado en la toalla. Esto, por supuesto, cuando nos sentamos a hablar con él y decirle de que estábamos investigando el homicidio del profesor universitario, entre comillas, amigo de él, nos manifestó que sí, que efectivamente
lo conocía, pero que no tenía nada que ver con ese caso. Seguimos las investigaciones, seguimos profundizando, pero eran muchas las evidencias que señalaban a Pedro Holtz Garófalo y su participación en este caso. Ya les había manifestado lo siguiente: los rastros dactilares, la ubicación del vehículo Jeep muy cerca de la residencia donde él estuvo residiendo hasta 5 días después del homicidio y por qué había abandonado de una forma abrupta donde residía. También conseguimos de alguna manera que esta persona, al manifestarse o preguntarse dónde se habían conocido, cuánto tiempo tenían conociéndose, entró en muchas contradicciones. De alguna manera fuimos acorralando hasta que llegó un momento cerca de la medianoche que manifestó que él había participado en compañía de otra persona en el homicidio del profesor universitario José Luis Rey Castellanos. Lo dejamos a buen resguardo en una de las celdas de la división y el equipo de investigadores nos fuimos a compartir, a analizar una serie de cosas que todavía no estaban plenamente claras. Y uno de los investigadores también manifestó que habían 2 o 3 casos en la ciudad de Caracas con el mismo modus operandi: personas atadas de pies y manos, presentando signos de estrangulamiento. Se habían llevado todos los objetos de valor y siempre se llevaban el vehículo perteneciente a la víctima. Esto, por supuesto, nos dio otras luces y nuevamente continuamos con el interrogatorio de Pedro Holtz Garófalo, quien antes de amanecer, cerca de las 5 o 7 de la mañana, se habían esclarecido 3 homicidios. Escúchese bien, uno de ellos, por supuesto, el ya aceptado por Holtz Garófalo, que era el del profesor José Luis Rey Castellano, pero también cuando le hablamos de un diplomático que fue muerto hacía 3 años atrás en Colinas de Bellomonte, de nombre Fran Blanco Sosa, nos indicó que sí, que él había participado también en ese homicidio, al igual que el de un abogado identificado como Flores Malavé Luis Felipe. Con esto, por supuesto, salimos a la calle nuevamente para que él nos indicara y de alguna manera nos confirmara a los investigadores de que estábamos hablando el mismo idioma, y nos llevó exactamente a las direcciones donde habían ocurrido estos hechos. Uno hacía 4 años y otro una data de aproximadamente 3 años. Estábamos en presencia en ese momento de un caso de 3 homicidios, los cuales habían sido ejecutados, habían sido ideados por esta persona y un cómplice al cual mencionaba como el marinero, y era lo único que conocíamos hasta ese momento, ya que se conseguían en esa zona donde ellos convergían en Sabana Grande, en la avenida Libertador, y donde pasaban carros con personas que eran afines al mismo sexo y en el cual entablaban una comunicación y llegaban a un acuerdo económico para mantener relaciones sexuales, bien sea en hoteles circundantes a la zona o los llevaban a su residencia. Específicamente en estos 3 casos, estas personas llevaron a estas 2 personas a su residencia, y donde por motivos de desavenencias económicas o una discusión los maniataban, los amordazaban y estas personas morían a consecuencia de la falta de oxígeno. En la terminología universal, cuando se trata de materias de homicidios, cuando se descubre que 2 o más homicidios son causados por la misma o las mismas personas, ya nos encontramos en presencia de homicidios seriales. Para nosotros, para los investigadores de estos hechos, concluimos de que el primer caso de homicidios seriales registrado en Venezuela fueron causados por estas 2 personas y descubiertos por este grupo de investigadores que, cuando se hace y se conforma un buen equipo, no existen casos difíciles. Y hablando de equipo, nos referimos a los técnicos, nos referimos al laboratorio, que de alguna manera, de mano a mano, colaboran en esta investigación y en el esclarecimiento de los hechos. Tan es así de que los 2 homicidios anteriores no habían sido resueltos y estaban en vía de convertirse en cangrejo. Me refiero a los homicidios del diplomático Fran Blanco Sosa y del abogado Flores Malavé Luis Felipe. En este caso en particular, quiero hacer un agasajo, quiero hacer un llamado de atención, de felicitación a ese equipo de investigadores de la División contra Homicidios que de alguna manera logró esclarecer estos hechos, no sin la participación de técnicos
como lo dije anteriormente, del laboratorio, técnicos de la dactiloscopia y en sí lo que era todo ese grupo de personas que se conjugaron. Algo muy importante, sumariadoras, las personas que hacen ese trabajo de ir ensamblando, de llamar, me hace falta relacionar un acta policial con el hecho de la recuperación de un vehículo y el investigador tiene que hacer eso. Son personas 100% que si ese equipo no se conforma, difícilmente llegamos a estos felices términos. Pero, por supuesto, con lo lamentable de haber perdido 3 vidas valiosas en nuestro país. Pedro Huch Garófalo, de 19 años y actualmente detenido, y su amigo de correría Sabana Grandera, Oscar Pastor Correa Ceballos, de 18 y aún fugitivo. Participaron en 8 robos y atracos. En uno también existe la presunción de que estos jóvenes podrían estar implicados en otros 2 homicidios por aclarar. Al abogado Flores Malavé, para quitarle el dinero que tenía encima. A Franz Blanco Sosa lo asesinan para robarle también unos equipos de sonido, un Betamax y un televisor a colores. Con esto concluimos el presente caso. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que observes los próximos videos.